Por ti brillan las estrellas hoy por ti, como brazos abiertos hoy aquí, resplandeciente evidencia de tu majestad que veo brillar en ti. No sé cómo explicar esta revelación, la belleza en toda la creación. Me quedo sin palabras en adoración por quién eres tú, mi Dios. ¿Cómo quiero estar en tu presencia? ¿Cómo yo anhelo oír tu voz? Ven, Señor, por ti espero a conocerte más. Por ti brillan las estrellas hoy, por ti, como brazos abiertos hoy aquí, resplandeciente evidencia de tu majestad que veo brillar en ti, tu majestad que veo brillar en ti. Así es, chicos maravillosos, nuestro precioso Señor Jesús es por quien se hicieron todas las estrellas, por quien se hicieron todos los mundos, los planetas, nosotros, todos vivimos gracias a Él, por Él, y para Él fuera hecho todo esto. A Él sea la gloria por siempre, ¿verdad? Y bueno, aquí estamos de nuevo, vamos a continuar con nuestros estudios. Hoy vamos a estudiar la vida de Sara, la esposa de Abraham, y me gocé mucho al estar elaborando este estudio, me gustó mucho estar investigando acerca de Sara porque noté algunos aspectos que no sabía. Siempre la Biblia nos revela cosas nuevas, aunque hayamos leído la Biblia muchas veces o un versículo en especial, inclusive ya no lo sepamos de memoria. De repente hay cosas que uno no hemos advertido. Y es muy bonito cuando viene esa revelación y aprender más de esos grandes hombres y mujeres de fe que nos abrieron el camino para que nosotros ahora podamos también caminar con Jesús, caminar con Dios y hacer la vida a la manera de Dios, que es la manera más exacta, la manera mejor para poder vivir en esta tierra sin tantos problemas, sin tantas situaciones. Y bueno, por eso estamos estudiando, chicos. Le damos gracias a Dios por su presencia y encomendamos, pues yo encomiendo mi mente, mi corazón y mi boca para decir estas palabras y que sea de bendición para todo aquel que escuche. En el nombre de Jesús, así lo espero. Y bueno, pues dice en el video pasado que aprendimos que Dios asocia la obediencia con la bendición. Y vimos también 3 clases de amores que nos muestra la madurez espiritual. Esto es en el video pasado. Y cuando obedecemos a Dios, Él nos bendice. La obediencia es una expresión espiritual, o sea, no se da en la carne. La obediencia, a la carne no le gusta obedecer, mas sin embargo el espíritu siempre está presto para obedecer a Dios, obedecer su palabra, y eso es lo que le damos alegría a nuestro Dios cuando somos obedientes, ¿verdad? Por ahí hay un versículo en la Biblia que dice, por qué me dices Señor, ¿verdad? Si no haces lo que yo te digo, ¿verdad? Entonces no podemos acercarnos a Dios o clamar a Dios si nosotros somos desobedientes. Tenemos que hacer su voluntad para poder confiadamente pedirle al Señor algunas de las cosas que necesitamos y Él inmediatamente nos responde, ¿sí? Entonces Dios nos responde
a la rebeldía, Dios no responde a la maldad, a lo malo, ¿verdad? Entonces sí tenemos que andar en Cristo para que nosotros podamos recibir lo que el Señor quiere darnos. Y bueno, también recordamos que la obediencia no es expresión de la carne, ¿verdad? Más en la vida buscamos la expresión que agrada a Dios. Entonces lo que agrada a Dios es andar en el Espíritu. Y bueno, pues Abraham fue considerado amigo de Dios por la relación que mantuvo con Dios en su vida. También Abraham le fue llamado en la Biblia como padre de la fe. Entre más conocemos a Dios, más aumenta el amor de fe en nosotros. Eso también ya lo estuvimos estudiando en el video pasado, que entre más nosotros vemos la soberanía de Dios, lo grandioso que Él es, más podemos creer que Él puede ayudarnos y resolver cualquier situación que para nosotros pudiera ser imposible. Para Dios no hay nada imposible. Y bueno, entonces su soberanía nos ayuda también a confiar en Él. Las personas llegan a confiar más en Dios cuando van conociendo al verdadero Dios. Vimos también que una promesa para ti es aquella palabra que te revela el Espíritu Santo, no la que uno quiere. Y mucho menos, pues todas las promesas de la Biblia fueron escritas para todos, ¿verdad? Fueron para todos los hijos. La Biblia está escrita para los hijos de Dios, está escrita para que nosotros podamos conocer a nuestro Padre y podamos entregarle la vida y poder saber toda nuestra herencia. De hecho, la Biblia por eso se divide en dos: Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Entonces la Biblia es un testamento dejado por un padre para sus hijos, ¿verdad? Entonces, todas las promesas que se encuentran en la Biblia son para los hijos de Dios. Solo hay que ver cuáles el Espíritu Santo nos revela específicamente para un tiempo específico y para cada uno de nosotros, de acuerdo con el plan que el Señor tenga desde antes de la fundación del mundo, chicos. Eso es lo que dice la Biblia, que desde antes de que Dios creara el cielo, la tierra, creara todas las cosas, Dios ya nos había pensado para Él, nos había pensado para que fuéramos sus hijos, ¿sí? Y dice también que cuando le entregamos la vida a Cristo, todo ese plan y sus promesas comienzan a hacerse una realidad en nuestra vida. Entonces es algo maravilloso. Antes de Cristo es como cuando leemos el Antiguo Testamento, cuando vemos cómo batallaba todo el pueblo de Israel con su rebelión y todo, y los problemas que acarreaban ellos mismos por su desobediencia. Y cuando leemos el Nuevo Testamento nos da alegría cómo Jesús empieza a bendecirnos a todos y todos nos da solamente 2 mandamientos. No quitó la ley, pero sí la cumplió Él. La cumplió por nosotros, para que nosotros ya no tuviéramos que cumplirla para poder alcanzar el cielo, ¿verdad? Portándonos bien, sino el que la cumplió Él toda y solamente nos deja 2 mandamientos, que es el amar a Dios por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y bueno, los estudiosos de la Biblia dicen que en el momento en que nosotros aprendemos a amar también a nuestro prójimo, desde luego que no le vamos a causar daño, y al no causarle daño, pues estamos cumpliendo también la antigua ley, ¿verdad? Puesta por Moisés para todo el pueblo de Dios, para que pudieran ser bendecidos y no maldecidos por su propio comportamiento malo. Y bueno, ahora veremos la vida de Sara, y Sara la podemos ver en Génesis capítulo 18 del 9 al 15 y otros versículos también por ahí que vamos a ver, algunos versículos que andan en otros capítulos donde también habla de Sara. Sara ocupa un lugar muy importante, sobre todo en la historia del pueblo de Dios, chicos, por ser la madre del pueblo judío. Se considera a Sara como la mamá del pueblo judío, del pueblo de Dios. Ahora, fíjense bien, chicos, Adán y Eva son los padres de toda la humanidad. O sea, por eso se llama Adán primero hombre, ¿verdad? Y Eva primera mujer, que son la creación de Dios para el planeta. Entonces, Adán y Eva fueron los padres de toda la humanidad. Pero Abraham y Sara
son los padres, considerados los padres del pueblo judío. Entonces, de toda la humanidad, Dios se hizo un pueblo. Y ese pueblo salió de los descendientes de Abraham. Entonces, de dónde desciende nuestra fe? Ahora ustedes ya van a saber que nuestra fe en Dios, el creador de todo el universo, Jesucristo nuestro Señor, el Hijo de Dios y el Espíritu Santo, toda la fe que nosotros podemos tener en Dios desciende desde Abraham. ¿Sí? Entonces Abraham fue el primer hombre que le creyó a Dios y lo conoció. Y Sara, su esposa, son los padres del pueblo judío, el pueblo de Dios escogido. Y aquí me recuerda que una vez una amiga me dijo, ¿y por qué los judíos? ¿Por qué no otra raza, ¿no? De la tierra? ¿Por qué tiene que ser los judíos? Y le digo, bueno, la Biblia nos enseña que Dios no escogió a lo mejor del mundo, ¿sí? La Biblia dice, a lo vil y a lo menospreciado Dios escoge para avergonzar a los sabios. Entonces, si algo te puede servir, por eso escogió Dios al pueblo judío, porque era un pueblo que era vil y menospreciado por todas las naciones del mundo. Por eso los adoptó el Señor como su pueblo. Pero antes de que nacieran los judíos, pues nació Abraham, y ustedes ya estudiaron conmigo la historia de Abraham desde el inicio, que nacen en Ur de los Caldeos, ¿verdad? Ellos no eran judíos porque todavía no existían los judíos. Luego vamos a ver desde dónde comienzan los judíos. Pero Abraham fue el padre, ahora sí que el abuelo de los judíos, ¿sí? Y Sara, su esposa, pues la madre. Ahora, ahora dice también que en la actualidad Jesucristo nuestro Señor es nuestro Padre y Madre, ¿sí? Para todos. Ahora sí que no somos del pueblo judío, pero hemos sido adoptados por Jesucristo nuestro Señor para tener un mismo Padre, que es el Padre de los judíos y es el Padre creador de todo el universo, ¿sí? Entonces, el Padre de los judíos, Dios, Jehová, es el mismo Padre que también es el Padre de nosotros, y es Jesucristo nuestro Señor, ¿sí? ¿Por qué? Porque son Dios, porque son una sola persona, son un solo Dios en tres personas distintas, mejor dicho, ¿verdad? Y bueno, entonces Jesús es parte de la Trinidad, es Dios, es un ser completo, no necesita complemento fuera de él, por eso Jesús no necesita tener la esposa así como fue Abraham y Sara, sino que Jesús es ese padre y esa madre para todos nosotros. Aunque la Biblia también nos habla que la esposa de Cristo es la iglesia, ¿sí? O sea, todas las personas. ¿Por qué? Porque Él es Dios, o sea, volvemos a lo mismo. Entonces no se ubica en una sola mujer humana, sino en todo el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, ¿sí? A eso le llaman la esposa de Cristo. Y bueno, la Biblia dice que aunque tu padre y tu madre te dejen, con todo Dios nos recogerá. Eso nos llena de seguridad, chicos, que al entregarle la vida a Cristo, Él va a estar siempre dispuesto para atendernos como un padre o como una madre, así de cariñoso, así de sensible, así de amoroso, así de cuidadoso, ¿verdad? Él siempre va a estar para nosotros. Todo el mundo nos podrá fallar, pero Dios no. Dios nunca nos puede fallar porque Él es perfecto. Jesucristo nuestro Salvador, nos ha guardado en Él para siempre. ¿Recuerdan lo que hemos visto acerca de Jesús? Él es nuestra casa. Y nosotros también somos la casa de Jesús. Él habita en nuestro corazón y nosotros habitamos en su corazón. Entonces, somos casa de Jesús y Jesús también es nuestra casa y va a ser para siempre. Porque las cosas que hace Dios son eternas, chicos. San Juan capítulo 10, 28 dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Esta es una promesa, chicos. Está en San Juan capítulo 10, versículo 28, para que ustedes se la aprendan. El Señor nos dice que Él no nos dejará jamás, ¿sí? Ni nadie podrá arrebatarlos de mi mano, dice el versículo.
Y bueno, volviendo a la vida de Sara, Sara muestra claramente cuán santo y justo y a través y también lleno de amor es Dios, ¿sí? Él tiene infinita misericordia para todos y a la vez Dios no podrá ser burlado jamás. Esto quiere decir que el pecado el Señor lo aborrece. Ama al pecador, pero aborrece el pecado, ¿sí? Esa es la diferencia. Él es omnisciente, esto quiere decir que Dios todo lo sabe y escucha con atención las oraciones de sus hijos y también conoce el deseo más profundo del corazón de cada uno de nosotros, de cada uno de sus hijos. La Biblia nos enseña incluso que hasta Él sabe cuántos cabellos en nuestra cabeza tenemos, chicos. Entonces, Dios es maravilloso. Él lo sabe todo. Por lo tanto, sabe también lo que anhela cada quien en su corazón. Ahora, cuando la Biblia leemos de Sara, la primera vez se llamaba Saraí, chicos. Antes de Sara llamarse Sara, se llamaba Saraí. Y después Dios le cambió su nombre al nombre de Sara. Lo mismo pasó con su esposo. La Biblia registra que se llamaba Abraham, pero cuando Dios establece un pacto con él, le cambia el nombre. Ahora se llama Abraham, es decir, con una H, ¿sí? Es un privilegio encontrar a Dios cambiando nombres en la Biblia. Cuando tenemos el primer encuentro personal con Dios, nuestra vida ya no vuelve a ser igual. Por ejemplo, vemos que Dios tuvo una vez un encuentro con Gedeón. Esto está en el libro de Jueces, capítulo 6, versículo 12. Dice, y el ángel de Jehová se le apareció a él y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y cuando leemos el contexto, vemos que Gedeón ni era esforzado, ni tampoco era valiente. Entonces, ¿qué acaso Dios miente? Esto es muy interesante, chicos. Esto para el que no conoce a Dios le parecerá muy extraño, pero los que conocemos un poquito de la palabra de Dios sabemos que por la potencia de su palabra Dios creó todas las cosas y que Dios habla a las cosas que no son como si ya fueran. Entonces, el nombre de Gedeón en el hebreo significa guerrero poderoso. Así que nuestro Dios, al llamarle esforzado y valiente, solo estaba estableciendo lo que debería de ser Gedeón para darnos honor a su nombre. Esto es lo que se llama decretos, chicos. Los decretos son palabras de poder que se van a realizar en una verdad dada por Dios. No solamente las personas de autoridad son las personas que pueden hacer decretos. Por ejemplo, los reyes o por ejemplo los presidentes de un país. Nadie más puede decretar algo porque no tendría valor, ¿sí? Solamente gente en autoridad. Entonces, cuando Dios habla, se dice que está decretando algo. Y cuando Dios decreta, esas cosas que Él dijo se cumple porque se dijo. Digo, porque se cumple. ¿Por qué? Porque lo dijo Dios. Eso es muy importante saber, ¿sí? Entonces el Señor llama a las cosas que no son como si fueran. En el caso de Gedeón, pues le llamó un hombre esforzado y valiente. Y entonces él estaba estableciendo ese carácter en Gedeón que después se vino a desarrollar, ¿sí? En el futuro no muy lejano se cumplió el nombre que Dios le había puesto a Gedeón. Por eso es muy interesante ver cómo Dios cambia los nombres a las personas. Y nosotros cuando venimos a Cristo podríamos haber sido llamados, yo me llamo Blanca Estela, a sus órdenes, y bueno, podrían haber dicho a mujer triste, ¿verdad? Blanca, mujer triste. Pero en el momento en que conozco a Jesús, entonces Él me cambia el nombre y me llama mujer alegre, ¿verdad? Una mujer que está contenta, ¿verdad? Una mujer que es como Noemí, ¿verdad? Complaciente o complacida.
Entonces, el Señor cambia los nombres para cosas para bien de sus hijos. Y eso es lo mismo que sucedió con Abraham. Con ello vemos que en un futuro vamos a ver que Abraham ya no se llamó Abraham, sino que el Señor le puso una H, ¿verdad? Y Sarai también le cambia el nombre a Sara. Antes de conocer personalmente a Dios se llamaban simplemente Abraham, que quiere decir padre, pero después de tener un encuentro personal con Dios, Dios le cambió el nombre y le llamó Abraham, que significa en hebreo padre de multitudes. Y el nombre de Sarai significaba mujer rebelde. Pero después de tener un encuentro personal con Dios, le cambió el nombre y le llamó Sarah, con H al final. La H al final a mí me enseñaron, ¿verdad? A nosotros nos enseñaron que la H en español no tiene sonido, que la H es muda. Pero en el idioma hebreo, chicos, a mí me enseñaron que suena como J. Por eso se llama ahora Abraham en lugar de Abraham, ¿verdad? Ahora es Abraham. Y Sara, en lugar de llamarse Sarai, ahora se llama Sarah, ¿sí? Con esa H al final. Y bueno, entonces dice, esto nos hace alusión de que ellos no cambiarían por la vida, no, perdón, no caminarían por la vida sin Dios. Ahora tenían un dueño que velaría por su desarrollo y crecimiento eterno. Por eso es tan importante tener un encuentro personal con Dios. Puedes tener un cambio trascendente y eterno. A Sarai, ahora cada vez que se le pronunciaba su nombre, en lugar de llamarla mujer rebelde, se le reconocía como una señora, porque eso es lo que significa Sara. Sara significa madre, significa princesa, ¿sí? Se dice princesa madre, perdón. Eso es lo que significa Sara, princesa madre o solamente madre de muchedumbre, ¿sí? Entonces, cada vez que ella decía Abraham, ya decía padre de multitudes, así le llamaba. Y cuando Abraham le llamaba a ella, le decía Sara, le decía princesa madre o madre de muchedumbre, ¿verdad? De esa manera. Ahora, reflexión. ¿A ti cómo Dios te cambió tu nombre? Tal vez no había honor en el significado de nuestro nombre, pero ahora con Dios tuvimos un cambio de nombre y de vida también. Sara también era 10 años menor que Abraham y se casó con él en su ciudad de origen, Ur de los Caldeos. Dicen que tenía aproximadamente 65 años de edad cuando Abraham salió de su ciudad para comenzar su viaje con Dios. Los nombres que Dios cambió eran garantía de que Él cumpliría su promesa en ellos. Y así Sara se convertiría en madre de naciones. Para Dios, aunque su origen generacional era de padres idólatras. Lamentablemente no podemos hablar de la vida de Sara sin su esposo Abraham, ya que lo vemos siempre mencionado en la Biblia a los dos. Dice aquí, vemos que en el primer encuentro de Abraham con Dios, aunque obedeció en salir de su tierra y su parentela, en otras ocasiones también quiso ayudarle a Dios haciendo las cosas a su manera. En primer lugar, Dios le dijo, por ejemplo, que saliera de su casa y de su parentela, y Abraham salió con su sobrino Lot. Y Dios no le había pedido que saliera con sobrinos. Entonces es muy importante que nosotros obedezcamos al pie de la letra como nos ha dado Dios alguna promesa o alguna petición, porque si nosotros hacemos como creemos que sea más conveniente, nosotros vamos en rebeldía en contra de Dios y las cosas al final o después al tiempo salen mal. ¿Por qué? Porque Dios no lo pidió de esa manera. En otra ocasión también, lo que fue Abraham y Sara
hicieron una parada antes de llegar a la tierra prometida donde Dios los quería llevar. Hicieron una parada en una tierra que se llamaba Harán, hasta que se le aparece de nuevo Dios y le dice a Abraham, Dios le tuvo que decir a Abraham, es necesario que continúes tu viaje. Entonces muchas veces Dios nos pone una meta en la vida, nos dice, tú vas a hacer esto en la vida. Yo quiero que seas tal cosa en la vida. Y entonces nosotros vamos desarrollando lo que Dios nos ha pedido que hagamos y Él nos va ayudando y vamos sacando adelante todo y de repente un día ya nos cansamos o por los problemas que tengamos nos detenemos y queremos tirar la toalla porque ya nos cansamos de tantas batallas, de tantas luchas, de tantas situaciones y tiene a veces que venir Dios y volvernos a recordar qué es el motivo por el cual Él nos ha llamado o el motivo por el cual nos ha levantado, con qué propósito. Y dice el Señor, tienes que alcanzar el propósito por el cual yo te creé. No te puedes quedar a la mitad del camino. Todavía te quedan muchas cosas por hacer y muchas cosas por ver en esta tierra. Entonces, de repente yo en la promesa que el Señor me dio me he quedado a la mitad del camino. Y cuando viene la pandemia, pues creemos que ya es el tiempo de venir el Señor y creemos que ya nos vamos a ir. Y sin embargo el Señor nos mantiene y el Señor nos mantuvo y el Señor nos sacó adelante, ¿verdad? Ya estamos saliendo de todas esas situaciones tan horribles que vivimos a nivel mundial. ¿Y qué está diciendo el Señor? Quiero que sigan adelante, a cumplir el propósito del llamado por el cual yo los he levantado en esta tierra. Entonces es muy necesario que sigamos adelante y que no nos detengamos hasta que cumplamos el plan que el Señor ha puesto o la meta a la cual el Señor nos quiere llevar. En el caso de Abraham y de Sara, pues la meta era de que los saca de su casa y su parentela, pero los saca para entregarles una tierra prometida, ¿sí? Entonces ellos comienzan a caminar hasta llegar a ver esa tierra prometida. Así que Sara por segunda vez tuvo que abandonar su hogar que ya se había establecido en la tierra de Harán y continuar el viaje con su esposo. Vemos estos pasajes de Abraham y Sara y siempre estaban juntos, siempre estaban obedeciendo a Dios. La Biblia nos dice que no nos dice la Biblia que ellos se hayan quejado o preguntado a Dios por qué tenía que abandonar su país. No se ve que su amor de esposos disminuyera entre ellos. Y sí podemos advertir que el comportamiento de Sara siempre fue mucho que ver con ello. La Biblia no nos da ningún indicio de que Sara quisiera regresar con su familia, más bien se elogia a través de las escrituras debido a su reverencia y obediencia a su esposo. A donde quiera que fuese Abraham, ella iba. ¿Y qué sucedió con eso, con esa obediencia de esposos? De que había prosperidad en ellos, chicos. Cuando nosotros llevamos un matrimonio correcto, un matrimonio como debe de ser, saben que nunca va a haber carestía en esa casa. ¿Por qué? Porque ambos van a estar con un mismo propósito, sus hijos, su familia, sacar adelante su matrimonio. Todo eso Dios bendice. ¿Por qué? Porque ya estudiamos que la obediencia la bendice Dios. Si hay desobediencia en una casa, tanto del padre como de la madre, lógicamente que esa casa va a estar en carestía, ¿verdad? Entonces hay que ver. O si no, hay que también romper con todo aquello que generacionalmente puede haber alguna maldición ahí. Muchas personas pueden decir, no, Blanca, pero yo en casa nosotros nos amamos como pareja, somos un buen matrimonio y sin embargo no tenemos una abundancia económica, ¿verdad? O hay mucha carestía en mi casa. Y entonces puede ser muy probable por ello, por pecados de los antepasados. Y ahí es donde nosotros hay que orar y hay que hacer un romper con ello, decir, Padre, perdona por todos los pecados de nuestra familia, ¿verdad? De la mala administración o de las situaciones que nosotros sepamos de la familia y pedirle perdón a Dios por todo ello y darle gracias porque ahora todo es nuevo, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que las cosas nuevas son hechas cada día para todo aquel que pueda creer.
Entonces nuestra vida con Cristo es una vida de fe, es una vida de esperanza, es una vida de confianza en Dios, y ahí es donde nosotros debemos de plantarnos, debemos de cimentarnos para poder salir adelante en todos los conflictos que la misma vida tiene. Ahora, la Biblia nos dice también que Sara, ¿verdad? Pues fue un ejemplo de mujer para su esposo, ¿verdad? Y a donde quiere que fuese, pues Dios los bendecía y los prosperaba, convirtiendo así a Abraham en un hombre muy rico. Hoy en día nos enseña también que muchos destruyen su matrimonio porque el marido o la esposa mejoran en su trabajo o tienen alguna educación superior. Sí, muchas veces hay también situaciones del divorcio por esto, porque entran unos celos terribles entre la pareja y todo eso es división a las familias. O si no, el esposo comienza a ganar más dinero, trabaja más y entonces la mujer se siente desconectada de su esposo porque el esposo solamente está afuera en la calle y solamente le interesa dinero, 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 o negocios, 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 y a la esposa ya no la va tomando en cuenta. Y cuando se pierde la comunicación, chicos, se rompe todo vínculo. Por eso es muy importante mantener la comunión y la comunicación. Recuerden que comunión es estar puestos de acuerdo. ¿Cuál es tu pensamiento? Hay que razonarlo, hay que platicarlo. ¿Qué piensas hacer respecto a esto? Y la esposa puede dar su punto de vista, mas sin embargo no tiene que obligar al marido a que haga su voluntad. Tienen que llegar todo un acuerdo, ¿sí? Pues para todos es cuestión de acuerdos. El matrimonio es cuestión de acuerdos. El matrimonio es cuestión de ceder derechos también, ¿sí? Entonces el derecho legal lo adquiere el esposo sobre su esposa, pero también la esposa tiene derecho legal sobre el esposo. Entonces ambos tienen que estar puestos de acuerdo en común unión, con mucha comunicación para que no se rompa el vínculo matrimonial. Y lo mismo sucede con Dios. Ya les he dicho que muchas veces la relación con Dios, la Biblia nos la asemeja como una relación de esposos. Cuando nosotros le entregamos la vida a Dios, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Ahora le pertenecemos a Dios, ¿sí? Pero Dios también nos pertenece a nosotros. Por eso tiene que ser una relación de comunicación, de amor, de cuidado y de todas esas cosas hermosas que tú podrías dar a tu esposo, también a Dios hay que darle una atención, ¿sí? Una atención de amor y de bondad y de servicio, porque el matrimonio también es servicio, ¿sí? Entonces a Dios se le atiende también. Con todo eso, platicando con el Señor, una cosa es tener tiempo de oración con Dios y otra cosa es incluir a Dios en todo tu día. Por ejemplo, yo en la mañana tengo oración con mis hermanos de la congregación. Ahí oramos por las necesidades de todas las personas, oramos por nuestras propias necesidades también, oramos y le pedimos a Dios todo, pero durante el día yo incluyo a Dios en todos mis pensamientos. No necesariamente tenemos que estar hablando en voz alta, si no los vecinos dirían, esta señora ya se volvió loquita, ¿verdad? Porque no hay nadie con ella y ella está hablando sola, pues no. Entonces, pero sí en la mente podemos platicar con Dios donde nadie nos escucha y podemos estar relacionándonos con Él, ¿verdad? Como diciendo, mira, Padre, ¿qué te parece mejor esto o esto otro? ¿O qué me dices de este asunto? ¿Cómo podría resolverlo? Y Dios responde. Yo en la mañana estaba orando, Señor, ¿cuál es la situación que tengo, por ejemplo, para sacar adelante X proyectos, ¿sí? En qué puedo yo arrepentirme para poder tener una mejor vida. Y el Señor inmediatamente me contesta, por medio del pastor dijo, el miedo detiene a muchas personas. Y en ese momento dije, oh Señor, muchas gracias, qué rápido me respondiste, ¿verdad? Entonces ahí me eché un clavado en estudiar lo que es todo lo referente al temor y al miedo. Temor es diferente que miedo, ¿sí? Pero bueno, otro día hablaremos de ello. Estamos hablando de Sara.
Sara dice que pasaron por una región sureña de la tierra que Dios les había dado y hubo una gran escasez de alimentos, de modo que tuvieron que abandonar esa tierra que Dios les había dado e irse a vivir a Egipto. Sara era una mujer muy hermosa y Abraham tenía miedo de decirle al rey de Egipto que ella era su esposa. Por lo tanto, temió decir la verdad, temió por su vida y lo ocultó. Abraham le propuso a Sara decir que dijeran que eran hermanos. Esto era la mitad de la verdad, porque realmente Sara y Abraham eran medios hermanos. Pero a Dios no le gustan las medias verdades, o como nosotros decimos, las verdades a medias. Así que dejó que ellos se metieran en ese problema. Abraham no dijo la verdad por temor a que el rey lo matara, pero ella de todas maneras iba a ser llevada al harem del rey. Pero Dios, que todo lo ve, intervino y le reveló al rey egipcio que esa mujer era esposa de Abraham. Aquí vemos cómo para Dios no hay imposible, chicos. Yo me asombro cada vez que veo esto porque Dios puede detener a cualquier persona de este mundo, inclusive gobernantes de naciones o personas que no son de su pueblo, personas que no conocen a Dios, personas que nunca han oído hablar de Dios. Y sin embargo, Dios puede hacer en un momento de que ellos entiendan y de que ellos lo escuchen y que de ellos sepan. Y eso fue lo que pasó con este rey de Egipto. Entonces Dios le manda a decir que esa mujer era casada, ¿verdad? Que tenía su esposo y que se llamaba Abraham. Entonces dice, pecaron y en varias ocasiones contra Dios, ¿verdad? Hubo varios fracasos, sin embargo Dios no se detuvo en bendecirlos, porque cuando Dios ya tiene un plan, aunque nosotros nos equivoquemos o que nosotros pequemos o que nosotros, porque la desobediencia es pecado, que nosotros hagamos algo incorrecto, el Señor de todas maneras nos corrige y nos lleva a ese plan que Él ya tiene, porque ese plan va a bendecir a muchas más personas. Y no solamente porque nosotros cometamos un error, pues se va a detener, sino que el Señor siempre lleva cumplimiento de sus planes. Las personas comúnmente creen que si cometen algún error en sus vidas, ya Dios nunca las tomará en cuenta para nada en su liderazgo. Y esto no es verdad. Dios lo que busca es corazones arrepentidos y dispuestos a servirle en lo que Él haya planeado para sus vidas. El pasado antes de Cristo Dios no lo tiene en cuenta. De hecho, uno de los nombres de Dios son el Yo Soy. Y este nombre nos hace referencia de que un eterno presente es nuestro Dios. Sara probablemente se sonrió cuando oyó las palabras de su esposo y tal vez pensó, ¿cómo podremos cumplir esa promesa que Dios nos ha dado de tener un hijo si nuestra edad ya somos ancianos? Mas Dios habló y decía, Él prometió ponerme por cabeza de muchas naciones. Y Sara tal vez dijo, pues yo ya no puedo darte hijos. Pero Dios, al saber lo que creía Sara, la retó con estas palabras, diciéndole Dios a Sara que alguna cosa difícil hay para Dios. Esto está en Génesis capítulo 18, versículo 14. Al cabo de 9 meses tuvo de nacimiento a su niño. Esa fue la respuesta para que Sara viera que para Dios no hay nada imposible. A Dios le encanta hacer lo imposible. Lo único que le exige a nosotros es actuar en fe. En nuestras vidas tenemos que tener fe, que es la concordancia con la verdad a la palabra. La historia de Sara representa algo mucho más grande que la experiencia de una mujer. Demuestra la búsqueda de Dios sin descanso por cada uno de nosotros, pese a sus desaciertos y a su persistente falta de fe. Sara fue un testigo de que Dios convierte lo imposible en una realidad. También nosotros podemos ser testigos lo mismo cuando le creemos a Dios y le obedecemos.
Sara tampoco era perfecta, como nadie es perfecto en este mundo. Y un día, pensando en cómo podría hacer Dios para que fueran padres de mucha gente, se le ocurrió a Sara la gran idea de ayudarle a Dios. Recordó que las leyes de aquella época permitían que los dueños de esclavos, si les placía, podían tomar a sus esclavas como concubinas para tener hijos. En aquel tiempo la humanidad era escasa y el trabajo en el campo era arduo para dar de comer a todas las personas o a los grupos de clanes que formaban la sociedad. Así que Sara se le ingenió para convencer a su esposo que tomara a Agar, una de sus esclavas, que le diera un hijo. Y Abraham, obedientemente, ¿verdad? Obedeció a su esposa. Se metió con su esclava, ¿verdad? Y pues nos dicen que tuvo un hijo llamado, que le puso por nombre Ismael. Y hasta hoy existe la raza descendiente de Abraham que no fue el hijo de la promesa, pero que tiene grandes problemas, ¿verdad?, con los judíos, ya que se consideran enemigos generacionales, que son los descendientes de Agar y de Abraham. Esto nos enseña que ayudar a Dios jamás servirá de nada, porque lo que Dios promete lo cumple, y la intervención de la carne solamente traerá mucho más problemas que soluciones. En lugar de obedecer a Abraham, a su mujer, Sara debía de haber ido primero con Dios y preguntado si esa sería una de las alternativas para que él tuviera un hijo como descendencia. Y esto nos enseña que en todo se tiene que tomar primero a Dios en cuenta, y así evitaríamos muchos problemas. Pues, ¿qué aprendemos en esta historia, chicos? De que tenemos que tomar a Dios en cuenta para todo. Y bueno, el hijo de la promesa le pusieron por nombre Isaac, que quiere decir risa, por cuanto se rió Sara al dudar de que Dios podría hacer la madre. Y después dice la Biblia que Sara murió a los 127 años y que fue la única mujer cuya edad se registrara en las Escrituras. Abraham vivió 37 años más que Sara, y Dios le prometió una buena vejez, ya que le había obedecido en todo. Esto prueba la fidelidad de Dios a sus siervos. Sara y Abraham habían vivido muchos años como nómadas. No obstante, Abraham compró un pedazo de tierra para enterrar a su mujer en lugar de haberla colocado en cualquier lugar de la tierra, que fácilmente pudiera ser olvidado. Abraham no lo hizo así. Abraham compró una cueva en Macpela y enterró ahí a Sara. Y se dice en Génesis capítulo 25 que cuando Abraham murió a la edad de 175 años, sus hijos lo enterraron junto a Sara en la misma cueva. Aún en la muerte los vemos juntos como en toda su larga vida. Entonces, ¿qué podemos también aprender de Sara y de Abraham? De un matrimonio que duró toda la vida y aún después de muertos se encuentran juntos, ¿verdad? Entonces es algo muy bonito, la fidelidad de Dios reflejada en este matrimonio. Y bueno, pues es todo por hoy, chicos. Espero que les haya gustado esta historia de esta mujer que aprendimos tanto de ella, que fue una buena esposa, una buena madre, y es considerada hasta hoy la madre del pueblo judío. Y oremos entonces. Si es primera vez que ves un video como este, si nunca le has entregado la vida a Jesús, pues yo te invito con todo mi corazón para que le entregues la vida a Cristo, que es lo mejor que todo mundo podemos hacer. Saber que tenemos un Dios que dejó su deidad, dejó su forma de Dios para venir a esta tierra, para venir en forma de hombre, vivir como hombre hasta la edad de 33 años, donde fue crucificado injustamente por crímenes que él no cometió. Y en esa crucifixión, él llevó consigo los pecados tuyos y mis pecados y los pecados de toda la humanidad. Por eso fue considerado él
a Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo, el único que quita el pecado del mundo, de la humanidad, ¿sí? Él venció también la muerte, resucitando al tercer día, y ahora se encuentra, dice la Biblia, sentado a la derecha del Padre, gobernando con poder y gloria todo el universo, todo lo creado, y que un día volverá por todos nosotros. Y un día también todo el mundo terminará, toda esta tierra terminará y vendrá el fin del mundo. Y entonces habrá un gran juicio. Pero la Biblia nos enseña que todo aquel que le ha entregado la vida a Jesús, hay un libro en el cielo que le llaman el libro del Cordero, y que cuando le entregamos la vida a Cristo, nuestro nombre lo escriben en ese libro, y que eso nos da como un tipo de pasaporte para poder nosotros entrar al cielo sin tener que pasar por un juicio final, por ahora sí una valoración de todas las cosas que hayamos hecho en la vida, para ver si merecemos o no merecemos el cielo. La Biblia también nos enseña que ninguna obra puede alcanzar o pagar lo que es el cielo, porque no hay nada más grande que la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario para salvación de todos. Y si Dios dio esa orden de que por medio de Cristo nosotros nos salváramos, pues es la única puerta que nos puede llevar a la salvación y vida eterna. Dando ya esta explicación, pues con más seguridad, aquel que quiera entregarle su vida a Cristo, haga por favor esta oración conmigo. Le van a decir: Señor Jesús, en esta hora y en este día, yo decido entregar mi vida a ti y te recibo como mi Señor y Salvador. Te doy las gracias por haber llevado todos mis pecados en la cruz del Calvario, y que gracias a ello ahora soy salvo. Yo creo, y por eso confieso, que mi nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero, y que voy camino al cielo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, chicos, si hiciste esta oración, te recomiendo que leas tu Biblia si tienes una Biblia en casa, y si no, pues que vayas a una librería cristiana y te compres una Biblia, la que mejor te guste. ¿Y qué vas a hacer? Pues vas a comenzar a leer el libro de Evangelio de San Juan, que está en el Nuevo Testamento. Es un libro que te muestra quién es Jesús, a qué vino, por qué vino, y todas las cosas que el Señor quiere que nosotros como nuevos creyentes aprendamos. Después del libro de San Juan puedes leer Salmos, puedes leer Proverbios, y puedes irte introduciendo cada vez más en toda la Biblia, comenzando a leer desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y pidiéndole a Dios cada día que leas la Biblia, ores y le pidas a Dios que su Espíritu Santo te revele, ¿verdad?, su palabra, para que la puedas entender y la puedas poner por obra. Y si en dado caso no la entendieras al principio, así sucede, pues también te recomiendo que vayas a una congregación cristiana, donde te puedan enseñar de la palabra de Dios. Un pastor te explica la palabra, y ahí también puedes estudiar y puedes aprender y convivir con muchas más personas que también son ahora hijos de Dios. Serían tus hermanos en Cristo. Y bueno, chicos, pues eso es todo por hoy. Que Dios los bendiga. Muchas gracias por escuchar este video, por verme. Y si Dios quiere, en un futuro vamos a ver otra enseñanza, otra historia de la Biblia, para aprender de estos hombres y mujeres que tan grandes son para que nosotros nos dejen enseñanza. Hasta pronto. Que Dios los bendiga.